Bueno, seguimos con la tercera parte hoy, 29 de julio, introducción a la salud. Vemos la parte de enfermedades cardiovasculares, en el cual acabamos de ver las diapositivas y vamos a ver la imagen en vivo, anímicamente y cinematográficamente, se podría decir, de cómo se produce y cómo da y cómo afecta las enfermedades cardiovasculares a nuestro organismo. Entonces, chicos, como les dije, aquí está la animación con respecto a lo que se refiere a las enfermedades cardiovasculares. Espero lo disfruten y pongan bastante atención para ver todo lo que hemos hablado aquí en este video. Comienza Seriamente. seriamente. Listo. ¿Qué, Rodolfo Gravina? No, te iba a preguntar, esta maldad que te han hecho, no te afecta al corazón, ¿no? Espero que no, porque si no serán responsables. Y si son responsables y sucede algo, tenemos un doctor. Hoy vamos a hablar de enfermedades cardiovasculares en los más jóvenes. Sí, uno va enterándose por allí que cada vez gente de menor edad sufre ciertas patologías. Entonces, nada, nos surgió la inquietud respecto de si está pasando algo, si se ha modificado la estadística, la realidad en relación a esto y por qué, ¿no? Exacto. En relación al tema hemos planteado consigna y ya te la ponemos en pantalla para que participes. A ver, ¿se la apuntamos a los jóvenes? La pregunta, ¿son conscientes de su salud cardiovascular? Pueden participar ellos o pueden participar no tan jóvenes. Exacto. Que opinen en relación a lo que hacen los jóvenes en cuanto a su salud cardiovascular. 261-3377-500, nuestro WhatsApp. Allí esperamos todas sus opiniones, la participación de siempre. Exacto, y todas las redes sociales también habilitadas. En muchas también podés opinar, en otras simplemente votar por sí o por no. ¿Sos consciente de tu salud cardiovascular? Bueno, decíamos, hay invitado para profundizar sobre este tema. Está el doctor Ariel Savio con nosotros, médico cardiólogo. Muchísimas gracias por venir, doctor. Muchas gracias por invitarme. Bueno, muy amable por compartir esta siesta y contarnos qué realidad se da en relación a este tema. Porque yo lo planteaba, ¿no? Uno escucha que cada vez gente más joven sufre enfermedades cardiovasculares. ¿Es así? ¿Cada vez más jóvenes? Es así. En realidad, tradicionalmente dividíamos el grupo etario en dos. O sea, mayores de 40 años padecían enfermedades cardiovasculares. O sea, enfermedades en donde las arterias coronarias se obstruían y provocaban infartos o anginas de pecho, que requerían después una solución, por ejemplo, mediante cirugía o mediante angioplastias. Y dividíamos también menores de 30 años, donde las enfermedades en general eran transmitidas por herencia o enfermedades congénitas. Claro. Que algunas se descubrían cuando eran muy chicos, entonces los operaban y bueno, quedaban relativamente bien y después se hacía un control durante el tiempo. Y luego se manifestaban en algunos pacientes algunas enfermedades que no eran descubiertas desde chicos, que no eran enfermedades muy importantes en ese momento, pero cuando empezaron a crecer, empezaron a manifestar algunos síntomas y son enfermedades congénitas que se manifiestan en el adulto joven.
Ahora usted empezó hablando como en pasado, o sea, Como pasado. dividíamos Así es. de 40 para arriba, de 40 para abajo. Y 30 para abajo. Y 30 para abajo. Y entre 30 y 40 había una superposición. Ajá, O sea, uno de 35 años, un paciente de 35 años podía tener fácilmente un infarto, claro. y un paciente de 35 años podía tener una enfermedad congénita o hereditaria, que es de las estructuras del corazón. Esto ha ido, de alguna manera, ha ido bajando en edades, porque tenemos más factores de riesgo en los pacientes jóvenes. Por ejemplo, la obesidad, la falta de deporte, de actividad física, entre otras cosas, y el colesterol alto, que a veces no se controla. Entonces hemos descubierto que otro factor puede ser el consumo de drogas. Entonces hemos descubierto que la enfermedad coronaria, que antes se producía en el 99% de los casos en personas que tenían más de 40 años, ahora están produciendo también en personas que tienen menos de 30 años. De hecho, he tenido pacientes de 20 años que han tenido infartos por el consumo de cocaína, por ejemplo. Claro. O sea que tenemos otros factores de riesgo agregados a las personas más jóvenes. ¿El estrés también puede ser una El causa? estrés puede ser una causa. El estrés en general lo que hace es desencadenar una enfermedad cardiovascular cuando tenemos otros factores de riesgo, como la obesidad, el colesterol, a veces la hipertensión. Yo tengo muchos pacientes menores de 30 años que ya son hipertensos. Menores de 30. Menores de 30 años que ya son hipertensos y hay que empezarlos a tratar. Porque la enfermedad cardiovascular obstructiva de las arterias, que es la que estamos hablando ahora, se produce por distintos factores de riesgo. Lo nombramos rápidamente: la obesidad, la diabetes, el tabaquismo, consumo de drogas en esta edad, el sedentarismo, la falta de actividad física, que es fundamental, y quizás algunos se me está olvidando, pero hay muchos factores de riesgo que antes se atribuía a las personas de mayor edad y ahora también se produce en menores de 30 años. Sí, que una persona llegue a ser obesa. El tema de la alimentación también influye. Digo, pues puedo no ser obesa y alimentarme muy mal. Alimentado, claro. Por supuesto, claro, la obesidad puede venir determinada por una cuestión genética. Los papás son de contextura grande y... No, pero digo, aún no siendo obeso podemos estar muy mal alimentados y que eso nos haga mal a la salud. Por supuesto, claro. Claro. A ver, la desnutrición no significa que el paciente sea delgado o que no tenga, o sea, masa muscular, que no tenga tejido, sino que la desnutrición también se produce en los obesos, o sea, que es una mala nutrición. Eso es una desnutrición desde el punto de vista médico. Ese paciente no está bien nutrido, no está incorporando los elementos alimenticios adecuados, las vitaminas correspondientes, toman mucho alcohol, fuman, y eso hace que se vaya deteriorando su metabolismo. Y siempre tenemos esto: el síndrome metabólico o el deterioro del metabolismo es lo que lleva a tener enfermedades cardiovasculares no congénitas, no producidas por el nacimiento, no hereditarias, antes de los 30 años. De hecho, tenemos muchos casos. Yo, mi primer paciente que tuve con un infarto de miocardio fue a los 19 años, estamos hablando de 30 años atrás, cuando recién estaba haciendo la residencia de cardiología. Quizá un poquito más de años, no me acuerdo, pero vamos a poner no importa. Mi primer infarto agudo de miocardio en un paciente de 19 años. Porque tenía, obviamente, diabetes tipo 1, que es la diabetes de los jóvenes. Claro. Empiezan muy jóvenes. Recién hablaba de la cocaína y dijo que la cocaína podía producir infartos en muy temprana edad. ¿Solamente la cocaína o hay otras drogas que también pueden producir infartos? Hay otras drogas que producen infarto, la efedrina, por ejemplo. Lo que hacen estas drogas es contraer las arterias, particularmente la arteria coronaria derecha. Y si tiene un poco de colesterol, obviamente rompe una placa y provoca un infarto agudo del miocardio a edades muy tempranas. La marihuana que está... La marihuana no quiero decirlo de esta manera, pero está casi de moda, digamos. Si está de moda y hay, digamos, proyectos para legalizarla. Claro. En algunos casos se usa en medicina para paliar ciertos dolores o ciertos malestares en personas que tienen, por ejemplo, enfermedades terminales. O sea, en esos casos está bien aplicarla. Pero la marihuana no provoca efectos
en el corazón. Por lo Llega- menos efectos conocidos. Sí en el cerebro. Sí, en el cerebro. Sí en el cerebro. Y por supuesto, no aconsejamos que consuman marihuana porque siempre solemos decir es una puerta abierta para empezar con las otras drogas. Exactamente. Le decía, doctor, llegan mensajes al 261-33-77500. La pregunta era para los jóvenes, que pueden contestar jóvenes y no tan jóvenes también, ¿son conscientes de su salud cardiovascular? Y ya llegan mensajes, ¿eh? No son muy conscientes, si no, no comerían tanta comida chatarra. Por supuesto que hay que cuidarse siempre, el corazón es delicado, dice Felipe de Junín. La verdad que es muy importante una vez al año revisar nuestro corazón con un cardiólogo. Yo soy estudiante de educación física y nos piden todos los años esos chequeos, dice Jorge de Maipú. Bueno, Hola. claramente tiene el físico expuesto a un rendimiento mayor que otros, ¿no? Hola, cuando hago ejercicio, correr, siento dolor en el pecho, pero es momentáneo. ¿Será algún problema de corazón? Todo esto teniendo en cuenta el control de la respiración, por supuesto. ¿Puede ser, doctor? Sí, puede doler el pecho por un excesivo trabajo de la caja torácica. Lo que duele generalmente son unos cartílagos que tenemos que se llaman osteocondrales, o sea que unen lo que serían las costillas con el esternón. Y puede doler, pero acá lo que hay que aclarar, todos los deportistas tienen que hacerse los estudios cardiológicos, no importa la edad que tengan, particularmente si empiezan de edad temprana. Entonces tenemos una base para poder hacer un seguimiento. Eso es fundamental. Acá no hemos tomado conciencia y los clubes tampoco toman conciencia. O sea, le piden un electro, un examen físico, con suerte le piden un ecocardiograma, pero que es muy pocas veces. Entonces, con un electro y un examen físico nosotros no podemos evaluar todos los problemas que puede tener. El electro ve algunas cosas del corazón, pero no puede ver, por ejemplo, si el paciente tiene, por ejemplo, una aorta bicúspide, un prolapso de la válvula mitral, si tiene una microarritmia hipertrófica inicial, si tiene una displasia renogénica del ventrículo izquierdo, y otras enfermedades que no voy a nombrar porque son muchas y la gente no lo va a entender como tal, pero hay muchas enfermedades que no se manifiestan en el electrocardiograma y que solamente las podemos ver con otros estudios. En un minutito... Entonces eso es fundamental porque No, está bien. esos pacientes jóvenes van a terminar con muerte súbita. Pero le iba a decir, en un minutito le vamos a preguntar cuáles son los estudios necesarios. Ahora Claro. vamos a avanzar con el programa. Bueno, este era el video, chicos, que quería que vean, ¿ya? La verdad es muy favorable, como les dije, ¿ya? Y termino con este, que es un video interactivo. Las enfermedades cardiovasculares son una de las enfermedades crónicas no transmisibles que causan más mortalidad tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. En el caso de España, más de 380.000 muertes al año están causadas por las enfermedades cardiovasculares. Entre las enfermedades cardiovasculares están el ictus, cuando se produce una alteración a nivel del cerebro, o el infarto de miocardio, cuando hay una obstrucción de las arterias coronarias, o incluso puede haber una enfermedad vascular periférica cuando las arterias afectadas son arterias de las extremidades. Todas estas enfermedades tienen una base común, que es la aterosclerosis. Esta enfermedad se da fundamentalmente cuando se acumula colesterol en las arterias y este colesterol está llevado por unas células, que son las células espumosas, que van depositando este elemento conjuntamente con otro tipo de sustancias que proceden fundamentalmente de la circulación sanguínea. La situación final es el estrechamiento de la arteria con aumento de la presión de forma concomitante. Si la luz de la arteria queda obstruida totalmente, se produce un trombo y cuando este afecta a algunas arterias de tipo crítico, como pueden ser las coronarias, se produce entonces el infarto, que suele tener en numerosas ocasiones un desenlace fatal. Para la prevención se pueden utilizar distintas estrategias.
Una de ellas está realizada en hacer una alimentación y una nutrición saludable, y otra la de hacer actividad física conjuntamente también con reposo adecuado. En lo que se refiere a la alimentación, el consumo de fibra, fundamentalmente a través de cereales y de vegetales como frutas, verduras, leguminosas, y el consumo de algunos alimentos específicos como el pescado, especialmente pescado graso y muy particularmente pescados pequeños como pueden ser boquerones, sardinas, etc., da lugar a que hagamos una ingesta relativamente elevada de ácidos grasos poliinsaturados de la serie 3, lo que comúnmente se denomina ácidos grasos omega 3. Estos ácidos grasos son agentes potentemente antiinflamatorios y además antitrombóticos. Por otra parte, cuando en la alimentación se consume aceite de oliva virgen, se produce de forma coordinada con estos ácidos grasos omega 3 un efecto que es la reducción de la presión arterial, uno de los factores de riesgo más importantes para las enfermedades crónicas. Por otra parte, los ácidos grasos omega 3 disminuyen los triglicéridos del plasma, que es otro factor de riesgo. Por consiguiente, una alimentación adecuada nos puede ayudar a la prevención de las enfermedades crónicas y de forma muy particular a la enfermedad cardiovascular. En lo que se refiere al ejercicio, hacer ejercicio diario, 30 minutos andando, y, si es posible, hacer además 1 o 2 veces un deporte a la semana, hacen que efectivamente nuestra presión arterial disminuya y también se produzca una disminución de lo que se denomina la resistencia a la insulina, con lo cual disminuye el riesgo de enfermedad crónica y de forma particular el riesgo de enfermedad cardiovascular. Así pues, un binomio de alimentación y nutrición saludable y un binomio de actividad física y de reposo apropiado conducen a que tengamos menos enfermedad cardiovascular. Bueno chicos, ese era el tema que quería mostrarles el video. Les envío